Hola, bienvenidos a estos clásicos del método Gross, donde hacemos un recorrido a través de cacerolas, sartenes, batidores y hornos por la pastelería del mundo. Vamos desde España, Francia, Estados Unidos, Latinoamérica, Australia, hasta llegar a hoy, América del Norte, Canadá, que es el país elegido para hoy. Y Canadá, por su vasta extensión, tiene una diversidad de productos que son bastante característicos. Yo en este caso elegí dos preparaciones, un pie de manzanas y unas butter tarts, que son unas tarteletas que llevan mantecas, como su nombre lo indica, dentro de la preparación. Y son prácticamente el recuerdo que extraña todo aquel canadiense que cuando está en otro país se acuerda de su pastelería local. Como los croissants para los franceses, como las medias lunas para los argentinos, como alguna preparación como el suspiro de limeña para los peruanos. Son esas infaltables dentro del abanico de recetas que tiene cada uno de los países. Lo que voy a hacer es ambas recetas con la misma masa. Entonces vamos a ver cómo la podemos transformar de una a otra. Y vamos a comenzar entonces con esa masa que va a tener las dos preparaciones. Por un lado, harina. Por supuesto, siempre vamos a tener harina, la vamos a tamizar con una pizca de sal. Le vamos a agregarle apenas un poquitito de sal, siempre las masas necesitan tener. Y esto lo tamizamos. Y tenemos también azúcar común, que podemos agregarla también acá. A la masa, como la vamos a usar para dos preparaciones, la vamos a hacer neutra. No vamos a tener otros sabores, pero recuerden que le podríamos agregar canela o clavo de olor, o macizo, especias, o ralladura de limón, o vainilla. En principio, nosotros vamos a trabajarlo así. Y después, manteca o mantequilla, también a la batidora, en este caso pomada, como hacemos siempre que hacemos una masa. La mantequilla va acá en el interior y se va a ligar con un huevo. Es decir, vamos a ir armando, que la harina no se escape demasiado de la máquina. Agregamos un huevo, agregamos una cierta cantidad de whisky, 2 o 3 cucharadas, que va a hacer que después la masa quede más sequita en el horno y por supuesto que tenga algo de aroma. Y después lleva agua, pero el agua lo tenemos que agregar en función de que la masa pida o no. Podemos agregarle desde una cucharada hasta 80 centímetros cúbicos, pero si la masa no la necesita, no le vamos a agregar. Ustedes van a ver cómo, en este caso, como la manteca estaba bien a punto pomada, yo no necesito para nada ese agregado de líquido extra. Y lógicamente, la masa vamos a retirarla, sacar esto, acá, lo vamos a bajar y hacemos un poquitito de orden para ello. Tenemos una masa que es blanda, pero no se olviden que la harina todavía tiene que hidratar y después nosotros necesitamos enfriarla para que esto quede realmente bien. Entonces, con apenas de harina nosotros terminamos de tomar la masa, que es lo que generalmente hacemos, y después la podemos enfriar hasta el momento de utilizarla. Yo la voy a dejar acá protegida con un poquitito de harina hasta el momento que después la vaya a utilizar. Yo tengo una fría, pero la vamos a dejar ahí tapadita. Eso respecto a la masa. Para hacer un pie, generalmente hacemos un relleno y después la masa va por encima. Y cuando hacemos una tarta o una quiche, la masa va por debajo y puede estar cubierta o no. Vamos al relleno de lo que va a ser ese pie, o apple pie sería, ¿no es cierto?, un relleno de manzanas clásicas. Vamos a trabajar con manzanas rojas y verdes. Generalmente las Granny Smith, las verdes, son las más utilizadas dentro de la pastelería porque mantienen muy bien el agua y no tienen tanta cantidad de líquido para después tener nadando, ¿no es cierto?, los ingredientes del relleno. Entonces,
la idea es utilizar las Granny Smith, pero como en este pie no va a haber masa por abajo, no vamos a tener tanta necesidad de cuidar justamente esa cantidad de líquido. Entonces puedo utilizar verdes mezcladas con manzanas rojas. Y por supuesto que si hubiese peras también podría hacerlo. Y las rojas las dejamos entonces con la cáscara, porque le va a dar un tono al relleno después muy, muy lindo. Acá, poco de los costados. Y el resto sí, estos pequeños pedacitos de manzana que quedan, por supuesto que ustedes pueden comerlos. No son como los restos cuando nos van quedando masas y demás, que después vamos comiendo y así después tenemos que ensanchar las puertas de la cocina para poder pasar. Con las manzanas no va a haber ningún tipo de problema. Quebramos un poco y a las rodajas le vamos a agregar algo de jugo de limón, ¿no es cierto? No para que no se pongan oscuras, sino en este caso para darles más acidez. Entonces, un poquitito de jugo de limón. Vamos a colocar ahí azúcar, una buena cantidad de azúcar, y necesitamos agregarle almidón de maíz, porque todo esto se tiene que hacer una compota espesa dentro del horno en el molde. Entonces, de almidón de maíz necesitamos una cantidad bastante importante y canela y maciz. El maciz es la cubierta externa de la nuez moscada y es mucho más delicado en sabor. Entonces, ustedes lo pueden comprar molido o lo pueden moler ustedes mismos. Y si no, una pizca de especias de repostería. Nada implica que tengamos que usar maciz sí o sí. Pizca de sal, siempre utilizamos para los rellenos. Y entonces con la mano vamos a mezclar las manzanas así. Este trabajo lo tenemos que hacer de esta manera. Entonces, imagínense que el almidón, cuando las manzanas estén dentro del horno, a una temperatura donde todos los líquidos salgan, porque imagínense que el azúcar va a hacer que las manzanas suelten líquido. Todo eso va a llegar por lo menos a 100 grados, entonces el almidón va a espesar y el relleno va a quedar bien listo. Lo apretamos y ya el almidón desapareció, el azúcar y demás, y todo esto lo podemos utilizar dentro del relleno de este apple pie. Me voy a lavar las manos, así puedo ir a buscar la masa, porque este relleno no necesita más que un poquitito de manteca. Entonces, agua, es fácil, no hay materia grasa. Entonces, acá tenemos masa para las tartas y tenemos masa para el pie. Molde para el pie de manzanas, un molde muy lindo de cerámica esmaltada, entonces que puede ir al horno y después se sirve a la mesa. Generalmente se utilizan todo este tipo de moldes así más rústicos para estas presentaciones, ¿no es cierto?, que directamente van a la mesa. Están ya decorados prácticamente desde que los compramos. Y el relleno lo vamos a colocar en el molde, aprisionándolo bien para que después, cuando esto reduzca, ¿cierto?, un poquito, quede bien armado. Y tenemos, sí, ahí estamos, con la cantidad de relleno. Si quieren un poquitito extra de azúcar, un poco de canela, y lleva unos cubitos de mantequilla o de manteca en la superficie, que es lo que le falta para después tener más sabor. Todo esto ahí. Y ahora estiramos la masa. La masa, como ustedes vieron, es una masa blanda. Entonces, para estirarla, vamos a colocar harina en la mesada. Y acá tenemos. Tiene que estar fría, tiene que estar
Ahí. Ustedes pueden elegir, generalmente como este es un pie, que es lo suficientemente alto, entonces podemos tener 1 centímetro de masa por encima de todo este relleno. Si eligen una tartera más delgada, van a tener que hacer una masa un poco estirada, más fino. Yo tengo acá un palote, un uslero, como dicen en Chile, que ustedes pueden regular, ¿no es cierto?, el espesor al cual estiran con estos apliques que tienen justamente en los bordes. Entonces, acá la voy a dejar de 1 centímetro, entonces eso me va a hacer que la masa nunca se baje de ahí. Y también tengo acá un centimetrado para, entonces a veces cuando tenemos que estirar de 30 por 40 poder hacerlo mucho más eficazmente. Entonces, vamos estirando la masa, ahí, esto nos implica con bastante cantidad de harina. Y una vez tenemos ahí, si queremos podemos bajar. Un poquito. Hasta lograr. Vamos a bajarla un poquito más. Así que vamos a sacar esto y la vamos a llevar a 6 milímetros para que sea mucho más fácil después puesto. El molde lo pueden pincelar con agua o con huevo batido. Y hay recetas muy clásicas que lo que utilizan es una mezcla de huevo o de yemas y crema de leche. Entonces queda mucho más suave y el dorado es más parejo sobre el final. Entonces, una vez que teníamos a 1 centímetro, ya después la masa la vamos a llevar así a 6 milímetros. Vamos a colocar entonces la masa, la dejamos acá a un costado, limpiamos la mesada, porque si no el molde, imagínense que si toca harina enseguida va a estar en el horno, se va a quemar y va a aparecer un perfume que no es el que nosotros deseamos. Entonces, colocamos la masa por encima, la vamos a recortar en los bordes. Los bordes, todo el sobrante, por supuesto, que lo pueden reutilizar. Y después la masa la vamos a pincelar con esa mezcla que les dije antes de huevo y crema. Entonces pincelamos toda la preparación y tenemos que hacerle unos agujeritos. No solo no basta pincharla, sino que necesitamos que esto respire. Entonces hay que hacerle tajos como para que la masa realmente después pueda respirar. Incluso pueden conseguir en los mercados, Canadá o en Estados Unidos, vienen unos animalitos de cerámica con la boca abierta, muchas veces ocas, patos, gansos, que entonces ustedes los incluyen en la masa y así los llevan al horno. Entonces el animal respira por ahí y saca el vapor. Vamos al horno. Un horno a 180 grados y esta preparación va a estar aproximadamente unos 40 minutos antes de que tengamos listo para servir. Lógicamente que se sirve después directamente a la mesa, ¿no? Con el mismo molde llegan a la mesa para ser presentados. Y con la otra masa, con la que tenemos estirada más delgada, yo voy a forrar unos moldecitos de tarteletas. Para hacer tarteletas muy grandes, de 10, 12 centímetros, la masa está perfecta. Ahora, si ustedes quieren hacer tarteletas más chicas, 4 o 6 centímetros, es conveniente agregarle mayor cantidad de harina a la masa para poder estirarla como estamos acostumbrados con una masa brisé. Entonces, a la receta que ustedes van a copiar, le agregan 100 gramos más de harina y entonces la pueden estirar y utilizar para estas pequeñas tarteletas. En este caso, tenemos, estas son así, unos 10 centímetros aproximadamente, entonces tenemos lógicamente que cortar
más o menos a ojo unos círculos de masa para después fonzarlas. Y las armamos ahí, una, la otra, y vamos a hacer el relleno. El relleno es un relleno muy simple, esto es una tarta o tarteleta muy simple, que de ahí está en esas cosas simples que muchas veces uno extraña, ¿no? Como es muchas veces un alfajor, una media luna o el pan de tal panadería que nos recuerda a la infancia o algún recuerdo agradable que quizás cuando estamos lejos lo sentimos mucho más. ¿Qué es lo que tiene el relleno de esta tarta? Por un lado, azúcar negro, podríamos utilizar también un azúcar orgánico. Vamos a utilizar manteca o mantequilla blanda, entonces la tenemos acá. Huevos, vainilla, un poco de jugo de limón y después vamos a llevar maple syrup, que es este jarabe de arce, sería la traducción, o el sirop d'érable, como dicen los franceses, que es un producto típico canadiense. Todo esto lo tenemos que mezclar hasta lograr tener una pasta con la cual podamos rellenar perfectamente las tarteletas. El jarabe de arce fue el azúcar de Canadá prácticamente hasta el 1800 y tiene un proceso muy interesante que empieza justamente en las plantas de arce, donde los acericultores le perforan el tronco, la corteza, y un poco el tronco, haciendo unos agujeros en la época donde comienza la primavera, agujeros aproximadamente de 1 centímetro por 6, para que el árbol en su ciclo de día y noche pueda tener una producción de un líquido que muchos dicen que es una savia, pero en realidad se le llama como el agua de arce, que se recoge durante las noches. Entonces, cuando termina el invierno, el árbol está muy cargado, ¿no es cierto?, de savia, y durante las noches frías, la savia sube hacia las ramas. Y cuando empieza el día, la savia desciende y empieza, a través de esos agujeros, a colar un jugo que recogen en unos baldes especiales de madera. En esos baldes, que son de unos 8 litros, dice que cada planta adulta puede llegar a tener 8 litros de ese jugo. Pero para obtener 1 litro del jarabe de maple necesitamos 45 de ese jugo. Después se llevan a la cabaña de evaporación, se evapora, se filtra y ahí tenemos el maple syrup, que viene muchas veces presentado con la hoja típica de arce, que es justamente el símbolo que hasta figura en la bandera de Canadá. Todo ese trabajo muy precioso, nosotros después lo podemos disfrutar justamente en estas preparaciones. Las butter tarts llevan solamente este relleno, es decir, que nosotros vamos a colocar el relleno hasta 1 centímetro antes de la masa, porque después, lógicamente, con huevos se infla y va a armarse más. Y si le agregamos, como para hacer un pecan pie, nosotros lo que vamos a hacer es colocar algunas nueces en la base. Fíjense, esas son unas nueces de pecan muy grandes, un tamaño, ¿no es cierto?, premium, que después van a hacer que las tartas sean mucho más ricas. Entonces, colocamos las nueces en la base y por encima el relleno. Y esto va a ir al horno, si son de este tamaño, por lo menos unos 15 a 20 minutos. Y si son de un tamaño inferior, que es lo que muchas veces se utiliza, son en 10 minutos, 12, las vamos a tener listas. Un detalle, si quieren hacerlas mucho más ricas las tartas, pueden caramelizar las nueces previamente y después agregarles al relleno. Entonces hacen un caramelo, pasan las nueces, las dejan enfriar y después las ponen en el interior. Así por lo menos lo he probado en una de las pastelerías más clásicas canadienses. Vamos al paso a paso para ver cómo realizamos estas dos recetas. Para la masa, tamizar
300 gramos de harina con una pizca de sal y 50 gramos de azúcar. Agregarle 150 gramos de manteca blanda. Incorporar un huevo y 2 o 3 cucharadas de whisky. Tomar la masa. Si es necesario, agregar agua. Envolver y conservar en frío. Para las butter tarts, estirar la masa de 4 milímetros y cortar círculos. Fonzar moldes de tarteletas. Para el relleno, combinar 120 gramos de azúcar negro con 120 gramos de manteca. Agregar vainilla, una pizca de sal fina y 2 huevos. Unir el jugo de medio limón. Finalmente, incorporar 240 gramos de jarabe de arce. Unir el relleno y rellenar las tarteletas. Opcionalmente, agregar 100 gramos de nueces de pecan. Hornear a 180 grados por 20 minutos. Para el pie de manzanas, cortar en láminas 2 kilos de manzanas verdes y rojas. Agregarle 250 gramos de azúcar y 60 gramos de almidón de maíz. Unir 40 centímetros cúbicos de jugo de limón. Perfumar con una pizca de sal, canela y maciz. Colocar el relleno en un molde de pie. Distribuir cubos de manteca en la superficie. Estirar la masa de 6 milímetros. Cubrir el pie y pincelar con huevo. Efectuar unos cortes. Cocinar a 180 grados por 40-45 minutos. El pastel parece delicioso, ¿no es cierto?, con las manzanas y esos perfumes fragantes. Lo voy a llevar a la mesa y me está esperando Sebastián Maggi, especialista en maltas, que nos va a aconsejar si podemos armonizar con alguno de sus productos esta pastelería canadiense. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Gracias. Bueno, como decías recién, me parece muy apropiado un whisky para este plato, particularmente de postre. Un whisky americano. Perfecto. Particularmente un bourbon. Un bourbon. Bourbon donde el bourbon exhibe mucho más sabor que otros whiskies. Es de los whiskies probablemente el producto más intenso de todos. Entonces es como simpático para maridar, digamos, ese tipo de preparaciones. Sobre todo la butter tart, ¿no?, que tiene sabores del maple syrup y demás. Así es. Como verás, o sea, las connotaciones aromáticas del producto son bastante dulces, ¿no? O sea, sí, sentimos algo de maple, miel, muy frutado, fruta madura. Es muy típico del bourbon, eso por su barrica nueva, mucha vainilla, coco. ¿Y utilizan roble americano para esas barricas o francés? No, así es, americano nuevo y muy tostado. Y particularmente este producto que tenemos acá estuvo 8 años en madera. Y hay aromas de coco por momentos. Sí, coco, vainilla, ¿sí? Hasta a veces algo como de propóleo, o sea, es más que nada coco, vainilla, maple, es muy característico. Y algo de ceniza por detrás que, bueno, esto es producto del tostado de estas maderas. Claro, te agradezco muchísimo, espero que te haya gustado la combinación. Sí. Y a ustedes espero que prueben en su casa, se animen, se arriesguen a practicar todo esto y a maridarlo con lo que crean más conveniente. Nosotros nos vemos en el próximo Método Gross, los clásicos. Gracias. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.